Bajo el tenue resplandor de una cabina de primera clase, Marcus Langston sube a bordo solo para congelarse cuando la voz de Vanessa Creed rebanadas que gotean con desprecio. Supongo que dejarán subir a alguien aquí ahora. Los pasajeros sonríen burlonamente, tildándolo de extraño, pero 30 minutos después el plan es: Vanessa es despedida y Marcus se va ileso. Lo que no saben, sin embargo, es dueño de Horizon Airways. Esto no es solo un vuelo que salió mal, es una batalla. Por respeto y la ruina de Vanessa se hará eco durante años. ¿Cómo se deshizo tan rápido? Antes de sumergirnos en el tema, ¿desde dónde estás mirando? Si defiendes la justicia, golpea como... y suscríbete para recibir más historias apasionantes como esta. Marcus Langston bajó del puente de embarque y subió a la elegante primera clase. Cabina del vuelo 119 de Horizon Airways de Los Ángeles a Nueva York, con el tipo de un tranquilo swagger que no necesitaba gritar. Su traje color carbón abrazaba sus anchos hombros como si estuviera cosido sobre él. Por el maestro taller, la tela capta las suaves luces del techo, de una manera que gritaba dinero sin esforzarse demasiado. Sus zapatos, lustrados como un espejo, resonaban suavemente contra el suelo alfombrado y el tenue aroma de sustras. Él se esparcía una colonia de cedro. No era llamativo. No tenía cadenas de oro ni diamantes. Sementales, solo un hombre que conocía su valor y lo llevaba en su columna. La cabina zumbaba con el suave zumbido de los viajeros de élite, acomodándose en asientos de cuero, el crujido de las copas de champán tintineando y el lejano rorro de los motores a reacción calentándose afuera. Marcus ajustó la correa de su maletín de cuero, un trabajo personalizado con sus iniciales grabadas en el cierre, y hecho se dirigió hacia el asiento 1B justo al frente, donde el aire se sentía más fresco, y el espacio para las piernas se extendía como una promesa. Ni siquiera había llegado a la fila cuando Vanessa Creed, la azafata principal, lo vio. Estaba parada en la entrada de la cocina, uniforme, nítido como una cuchilla, cabello rubio recogido tan fuerte que parecía que le dolía los ojos, un frío tono azul. Lo recorrió de pies a cabeza y sus labios se torcieron en algo que no era exactamente un sonreír. La primera clase ya no es lo que solía ser, murmuró lo suficientemente fuerte para que asistente junior junto a ella, un niño fibroso con una sonrisa nerviosa para atraparlo. El niño rió disimuladamente mirando a Marcus, como si fuera una especie de exhibición. Marcus mantuvo su rostro neutral. Años de póker en la sala de juntas, enseñándole a dejar pasar el primer golpe. Le entregó su tarjeta de embarque recién hecha, un trozo de papel con Lang Marcus 1B impreso en negrita, y esperó mientras Vanessa lo agarró como si fuera contagioso, lo levantó a contraluz y lo miró con los ojos entrecerrados como si hubiera cogido una falsificación. 20. Esto parece extraño, dijo con una voz lo suficientemente aguda como para cortar vidrio escaneado de nuevo. El asistente junior se las arregló para manipular el escáner portátil. Es verde. La luz parpadeaba sobre el código de barras. El pitido era válido. Marcus levantó una ceja. Pero Vanessa no había terminado. No lo hiciera otra vez. Algo no estaba bien. El escáner emitió un pitido por segunda vez, y el mismo resultado. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a notarlo. Las cabezas se giraron desde sus rituales previos al vuelo. Un hombre blanco con un traje de raya diplomática 2 filas atrás se inclinó hacia su amigo, susurrando algo que terminó en una sonrisa burlona. Una mujer con un collar de perlas apretó su bolso un poco más fuerte. Uno le dijo una palabra a Vanessa, aunque ellos solo miraban como si esto fuera una especie de teatro en vivo. Y Marcus era el tipo que no pertenecía. «Me parece bien», dijo Marcus en voz baja y firme, el tipo de tono que podría calmar una tormenta o iniciarla dependiendo de cómo lo tomaras. Los ojos de Vanessa se alzaron de golpe para encontrarse con los suyos y por un momento, en segundo lugar, se podían ver los engranajes girando detrás de ellos. No le gustó que él no estuviera nervioso. «Yo seré el juez de eso», ella espetó devolviéndole el pase. «Hemos tenido problemas con las falsificaciones antes. Te sorprendería quien intenta colarse aquí». La implicación quedó ahí espesa y fea, y unas cuantas cabezas más se volvieron hacia nosotros. Sintió el peso de sus escaleras, el acuerdo silencioso de que un hombre negro, con un traje tan bonito, tenía que estar demostrando algo.
Se ajustó el gemelo una sutil flexión de control y deslizó el pase en su bolsillo. Lo escaneó 2 veces. Estoy bien. La mandíbula de Vanessa se tensó, pero ella no podía discutir con el técnico. Todavía no estaba bien, dijo haciéndose a un lado con un movimiento de muñeca, que fue más un despido que una invitación. Continuó y Marcus asintió. Tan educado como siempre, se dirigió a su asiento y pudo sentir sus ojos clavados en su espalda. Pero no le dio la satisfacción de mirar la cabaña. Era un capullo de lujo, toda de madera pulida y detalles, cuero mantecoso, el tipo de lugar donde esperarías que el personal te besara los zapatos y no cuestionara tu derecho a estar allí. Llegó a 1B, abrió el compartimento superior y levantó su maletín para deslizarlo. En la cosa estaba pesada y repleta de contratos y una tableta para la fusión que se ultimaría en Nueva York, un trato que podría cambiar todo el panorama de la industria aérea. Estaba a punto de cerrar el contenedor cuando Vanessa se materializó. En su codazo su perfume agudo y floral como un disparo de advertencia. Espera, dijo su tono recortado y oficial. Necesito que lo mantengas. Contigo. Marcus hizo una pausa con la mano quieta en el borde del contenedor y se giró hacia ella. El compartimento estaba completamente abierto. No había ni una sola bolsa dentro de su vacío. Burlándose de sus palabras, el avión ni siquiera ha terminado. Dijo que iba a abordar con mesura, como si estuviera hablando con un niño que está haciendo un berrinche, que hay mucho espacio. La sonrisa de Vanessa era delgada. Como una navaja. Regulaciones. Estamos cerrando los gastos generales temprano por seguridad, 10 minutos antes del procedimiento estándar de preparación final, que tendrá que mantenerlo debajo del asiento. Estoy seguro que lo lograrás. Ella extendió la mano hacia su vestido bien cuidado. Las uñas brillaron y cerraron el contenedor de golpe con un golpe que resonó por toda la cabina. Las cabezas se levantaron bruscamente, y los ojos se dirigieron hacia adelante. Entre ellos, el chico de la raya se rió entre dientes. Marcus parpadeó mientras procesaba lo absurdo del contenedor. Con un crujido en los oídos la miró por un instante, sopesando sus opciones. Llamarla fuera y sería una escena. Déjalo ir y ella pensaría que había ganado. Él eligió el middle road, exhalando por la nariz una silenciosa liberación de tensión. Está bien, dijo con voz suave como la seda y cambió el maletín a su regazo. Era voluminoso. No era enorme, pero se clavó en sus muslos y el cuero crujió bajo su agarre. Se acomodó en un asiento B que se amoldaba a él como si supiera quién era, incluso si Vanessa no lo sabía. Se quedó allí parada por un rato. Un segundo más, como si estuviera esperando a que él se quebrara. Luego giró sobre sus talones y se pavoneó hacia la cocina con la barbilla inclinada, como si acabara de anotar un punto. Marcus ajustó la bolsa sintiendo que su peso se asentaba y dejó que sus ojos se desviaran hacia la ventana. El asfalto se extendía bajo la relajada puesta de sol, toda naranjas y púrpuras sangrando hacia el cielo, una vista que se había ganado 100 veces en un minuto más tarde. Otro pasajero subió a bordo. Un hombre blanco de unos 50 años con camisa de lino y zapatos náuticos, que arrastraba una maleta con ruedas que parecía como si hubiera visto mejores días. Se tambaleó un poco riendo. Ups, llega tarde a la fiesta. Toda la vibra de Vanessa cambió como un interruptor. Ella sonrió mostrando sus dientes y dio un paso adelante. No fue un problema en absoluto, señor Grayson. Ella Sed. Su voz era dulce y melosa. Déjame ayudarte con eso. Abrió un contenedor 2 filas atrás, todavía vacío, y levantó su bolso con una delicadeza con la que Marcus solo podía soñar. El tipo sonrió ajeno a todo y se dejó caer en su asiento. Marcus lo observó todo. La mandíbula se le tensó solo una fracción. El escozor se instaló en su pecho. Había visto esto baila antes de la forma en que algunas personas obtuvieron la alfombra roja, mientras que otras fueron despedidas. Todo envuelto en una sonrisa y un libro de reglas. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de su asistente. Los muelles de fusión están listos. Llama cuando aterrices, respondió rápidamente. Lo conseguí. Con una mano sujetando el maletín y se recostó, la cabina se llenó de parloteo. Las copas tintinearon, pero el aire a su alrededor se sentía más pesado ahora, como si Vanessa acabara de trazar una línea que tendría que cruzar. Aún no lo sabía, pero eso
El contenedor de golpe fue solo el primer disparo. Vanessa no había terminado ni por asomo. Ella había dado su primer golpe y falló, pero la sonrisa burlona que tenía al alejarse lo decía todo. Ya estaba planeando el siguiente. Marcus había ganado esta ronda, mantuvo la calma y se mantuvo firme, pero el vuelo duró 5 horas y Vanessa Creed no era del tipo que dejaba a un perdido sentado afuera mientras los motores aceleraban el avión. Avanzando lentamente hacia el despegue, Marcus movió la bolsa nuevamente. Sus bordes se clavaron en sus piernas. Pensó que lo había manejado. Ella pensó que él saldría victorioso, pero no tenía idea de lo equivocado que estaba, de lo profundo que estaba. El rencor corrió hasta dónde llegaría, para asegurarse de que él pagara por atreverse a sentarse donde ella creía que no pertenecía al avión. Se sacudió hacia adelante mientras rodaba hacia la pista, y Marcus Langston se acomodó en el asiento 1B, el cuero que lo acunaba como a un viejo amigo a pesar del maletín que todavía se le clavaba en los muslos. Las luces de la cabina atenuado a un tono dorado, que proyecta largas sombras sobre los acentos de madera Puliday. El zumbido de los motores vibraba a través del suelo. Se ajustó la corbata de un burdeos intenso que resonaba contra su traje de color carbón, y dejó que sus hombros se relajaran por primera vez desde que subió a bordo. El pequeño truco del contenedor de Vanessa había sido un golpe bajo, seguro, pero lo manejó. Mantuvo la calma y ahora podía concentrarse durante 5 horas. A Nueva York, con tiempo de sobra para prepararse para la fusión que había sido noticia. Sacó su teléfono. Estaba revisando correos electrónicos cuando una sombra se cernió sobre él. Vanessa Creed había regresado. Su silueta nítida contra las luces de la cocina, un portapapeles bajo el brazo y una sonrisa estampada en su rostro que no llegó a sus ojos. «Señor Langston», dijo que su voz goteaba miel falsa. «Tenemos una pequeña falla en el sistema. Parece que sus asientos se reservan 2 veces. Esto sucede a veces con reservas de último minuto». Actualizaciones. Marcus levantó la vista y frunció el ceño. «Reservé esto hace 3 semanas», dijo, sacando su tarjeta de embarque de nuevo la tinta. Aún nítida 1B confirmó que no. Vanessa inclinó la cabeza como si estuviera complaciendo a un niño que no entendía. «Reglas bien el sistema. Dice lo contrario, me temo que tendré que moverte a 9C. Es solo una formalidad. Las regulaciones de la FAA no permiten que haya 2 pasajeros en un mismo asiento». Sus labios se crisparon apenas ocultando la sonrisa. Marcus sostuvo su mirada con sus dedos. Apretando el paso, «Compruébalo de nuevo», dijo con voz firme pero afilada como el acero. Ella suspiró teatralmente y golpeó la pantalla de su tableta que brillaba en sus manos. «No, todavía marca 9 de gain. No hagamos de esto un problema. Toma tu bolso y sígueme». La cabina estaba medio llena. Los pasajeros bebían bebidas antes del vuelo, pero ahora todas las miradas se volvían hacia ellos. Marcus se elevó sobre ella por unos buenos 6 pulgadas y le extendió el pase para escanearlo correctamente. «Aquí». Ahora mismo la sonrisa de Vanessa vaciló, pero la agarró y la recorrió con su dedo. El escáner pitó Langston Marcus 1B. Su mandíbula apretó un músculo, el tic-tac bajo su mejilla, y el aire entre ellos crujió. «Debió haber sido un problema técnico», murmuró empujándolo hacia él. «Pero todavía necesito que te muevas a un lugar seguro». «Protocolo». Marcus no se movió. Me mostró el libro de reglas y dijo calma. Como un lago antes de una tormenta, ella parpadeó, la tomó por sorpresa y luego giró. «Bien, quédese. Pero no digas que no te advertí». Volvió a sentarse pensando que había ganado. Mientras el maletín se posaba pesadamente sobre su regazo, de nuevo el avión rodó más rápido. Las luces de la pista pasaron rápidamente por la ventana, y él soltó un suspiro lento alrededor de las 2, o eso pensó 20 minutos después. El asiento. La señal de Bell se apagó, y Vanessa retrocedió, haciendo clic en sus talones como en una cuenta regresiva. «Está bien, amigos», anunció en voz alta. Suficiente para que toda la cabina escuche que ya estamos listos. «El señor Langston 9C está listo para ti. Vamos». Marcus se volvió incrédulo. «Resolvimos esto». Ella se inclinó y su voz se redujo a un siseo. «No, no lo hicimos. La FAA dice. Yo tomo las decisiones sobre el movimiento de los asientos, o haré que seguridad lo haga».
La amenaza aterrizó como un puñetazo y los pasajeros se animaron, algunos sonriendo como si apostaran por esto. Marcus esperó los muelles de fusión en su bolso, pasando por su mente un destello que podía, pelea, pero ella se intensificaría, y él necesitaba aterrizar en una sola pieza. Bien dijo. De pie, con su figura de 1,88 llenando el pasillo, agarró el maletín de cuero. Cálido por su agarre y siguió cada paso. Un lento ardor de humillación. Ella lo condujo más allá del lujoso primera clase Rose, donde fluía el champán y el espacio para las piernas se extendía hasta los 9 de Gromwarm. Un asiento del medio encajado entre un tipo que roncaba con un chándal y una mujer con un perro faldero que ladraba. La cocina se alzaba detrás su ruido de carros y el tenue olor a café quemado, filtrándose en el aire. Aquí tienes, dijo Vanessa con un tono brillante y quebradizo como si acabara de entregarle el premio. Marcus se apretó en los apoyabrazos clavándose en sus caderas el maletín encajado torpemente entre sus rodillas. El perro ladró, el tipo roncó más fuerte y la mujer murmuró genial. Ahora está apretado. La risa se escuchó desde el chico de rayas del frente que antes empujaba a su amigo. Supongo que ahora está en los barrios bajos. Marcus mantuvo su cara de piedra, pero dentro la mecha estaba encendida. Había recibido el golpe. Se movió. Mantuvo su dignidad intacta. ¿Qué podía hacer? Ahora mucho. Se volvió fuera. Una hora en el carrito de bebidas enrollado, empujado por la propia Vanessa, sus movimientos afilada y deliberada. Repartió copas de cristal con vino a los de primera clase. Todos sonrientes y disfrutando, señor, mientras Marcus observó su garganta seca como papel de lija. Ella llegó a su fila. Sus ojos lo miró fijamente y sacó una bandeja de café humeante. ¿El aroma rico y amargo del café?, preguntó con voz áspera. De nuevo seguro, dijo extendiendo la mano para cogerlo, pero antes de que sus dedos pudieran cerrarse, ella tropezó con el codo, sacudiéndolo lo suficiente para que la taza se volcara, y el líquido hirviendo salpicó su regazo, empapándolo. Su traje quemándole los muslos, como fuego aspiró profundamente y sus manos volaron hacia allí. El golpe agudo e inmediato. «Ups, Vanessa», dijo dando un paso atrás. Sonrisa. «Apenas oculta espacio apretado aquí atrás mí». Culpa. La cabina estalló jadeos y Sneakers se fusionó con un coro de juicios y la señora del perro gritó: «¡Mira, mira!». Mientras tanto, el chico del chándal se despertó sobresaltado murmurando: «¿Qué demonios?», dijo Marcus. Sus dientes, el calor quemando su piel, su traje ahora una ruina. El café goteaba sobre él. La alfombra la tiñó de oscuro y su maletín también recibió un golpe. El cuero reluciente y mojado. Vanessa no se perdió un segundo. Golpeó agarrar una pila de servilletas y arrojárselas como si fuera una ocurrencia de último momento. «Aquí, límpiate», ella dijo, su voz cargada de alegría. Él los agarró frotando el desastre. La quemadura palpitaba con cada movimiento, su mandíbula cerrada firmemente, conteniendo la furia que le arañaba el pecho. Ella había pasado de mezquina a personal y él lo sentía. Picadura, más profunda que el café. Se limpió las manos. La servilleta se desmenuzó bajo la presión y levantó la vista para verla pavoneándose, de regreso a la cocina con la barbilla en alto como si acabara de aprobar un examen. Los pasajeros a su alrededor se acomodaron. Algunos todavía se ríen. Otros fingen que no pasó. Su traje fue destrozado. La preparación de la fusión se estancó. Y su le dolían las piernas por el asiento apretado en la quemadura. Se había mudado. Había tomado la degradación. Pensó que había superado la tormenta. Pero ese derrame no fue un accidente. Fue una declaración. Una línea cruzada de la burla. Con malicia dobló las servilletas empapadas. Las puso en la bandeja y se recostó con dolor, latiendo en sincronía con los latidos de su corazón. Vanessa había extraído sangre metafóricamente, y tal vez un poco literalmente, y él lo sabía. Ella no había terminado ni por asomo. «Oye, ¿qué opinas al respecto?». Comentario número 1 sobre la mudanza de Vanessa aquí. Si la hubieras llamado en ese mismo momento, o número 2, si la hubieras llamado, mantuviste la calma como Marcus. ¿Alguna vez alguien intentó humillarte así? Presiona el botón «Me gusta» si estás animando a Marcus a cambiar esto y suscribirte para que no te pierdas cómo lucha. Esta historia es solo calentándose y créeme que querrás ver que sigue hablando de eso.
¿Hasta dónde crees que Vanessa está dispuesta a llegar? Para mantener a Marcus abajo, ¿podría superar ese truco del café con algo aún más salvaje? La mancha de café en el traje de Marcus Langston se había secado hasta convertirse en una costra oscura cuando el avión aterrizó en velocidad de crucero, a 35.000 pies de altitud sobre el extenso mosaico de California. Sus muslos aún palpitaban. De la quemadura, un dolor sordo que palpitaba con cada cambio en su estrecho asiento en N9C. Encajado entre el chico del chándal que roncaba y la señora del perro faldero que ladraba, el aire en la cabina se sentía espeso y reciclado, con la leve amargura de la cerveza derramada y el filo más afilado de la humillación. Su maletín estaba empapado, entre sus rodillas. El cuero se deformó por el splash, y él había renunciado a intentar salvarlo por ahora. En lugar de eso se apoyó echó hacia atrás el estrecho reposacabezas clavándose en su cuello y se concentró en respirar lenta y profundamente, dejando que los números de la fusión bailaran en su cabeza para mantener a raya la ira que había recibido. El golpe de Vanessa movió los asientos y limpió el café. Podría manejar esto 5 horas hasta Nueva York y se liberaría de ella o algo así. Pensó que las luces de la cabina parpadearon cuando el carrito de bebidas regresó al almacenamiento y Vanessa Creed reapareció con sus tacones, haciendo clic por el pasillo como un depredador acechando a su presa. Se detuvo en su fila, su postura rígida, sujeta papeles agarrado como un escudo, señor Langston. Dijo lo suficientemente fuerte como para despertar al chico del chándal y silenciar al perro. Tenemos un problema. Tu bandeja no funciona bien. Marcus bajó la mirada hacia la frágil placa de plástico que tiene delante, pegajosa por el café y tambaleándose sobre sus bisagras. Me parece bien, dijo, manteniendo su tono a pesar de que su paciencia se estaba agotando como una cuerda barata. Los ojos de Vanessa se entrecerraron con un destello de triunfo destella en ellos. No es que se haya informado de que ha sido manipulado. Eso es una violación de seguridad y te estoy marcando como un riesgo. La palabra riesgo cayó como una bofetada y las cabezas giradas de los pasajeros estiraban el cuello para mirar boquiabiertos al chico de pinstripe desde la primera clase. 2 filas más arriba, resopló lo suficientemente fuerte como para llevar a cabo el manipulado. Marcus dijo, sentándose más derecho. El dolor en sus piernas se intensificaba. No lo toqué. Derramaste café sobre él. Los labios de Vanessa esbozó una sonrisa burlona que no se molestó en ocultar esta vez. No sé qué estás insinuando, pero los pasajeros no pueden. Protocolo de discusión, quédate quieto. Ella giró su cola de caballo rubia, azotando como un látigo y marchó hacia la cocina. Marcus sintió que el aire cambiaba. Los susurros comenzaron a surgir a su alrededor. Un bajo zumbido de sospecha. Apretó los puños. Se clavó las uñas en las palmas y esperó a que ella no se atreviera a tomarlo. Además, ella lo hizo 10 minutos después. El intercomunicador crepitó, y la voz de Vanessa resonó en la cabina. Atención nítida y autoritaria. Tripulación, tenemos un posible problema de seguridad en la fila 9. Seguridad a la 9C. Por favor. Marcus se congeló el pulso. La señora del perro jadeó, levantando un poco la voz y aferrándose más a su mascota, mientras el hombre del chándal parpadeaba para despertarse, murmurando qué pasaba. Se oyeron unos pasos sordos por el pasillo y un corpulento oficial de seguridad apareció, en la vista con su uniforme estirado, apretado sobre un barril, insignia en el pecho brillando bajo las luces. Señor, dijo voz áspera, pase al pasillo. Necesitamos revisar sus pertenencias. Marcus se puso de pie lentamente y deliberadamente, su figura de 1,88 metros, llenando el espacio, y entregó el maletín. Adelante, dijo, manteniendo la calma aunque su estómago no le revolvía nada para encontrar el oficial. Abrió la cremallera de la bolsa, rebuscó entre los contratos empapados, una tableta, un cargador y todo el material estándar de los pasajeros. Observó a algunos asomarse de sus asientos. Otros fingían no mirar. El chico de rayas le susurró a su amigo. Te dije que no cabía al frente, y el oficial sacó la tableta. Lo encendí. Vi una hoja de cálculo de fusión y fruncí el ceño. Le pregunté a Vanessa, quien se había acercado sigilosamente detrás de él con los brazos cruzados. Ese no es el punto. Ella espetó que él ha sido disruptivo desde que abordó el avión. Revisó su asiento.
El oficial se encogió de hombros. Pasó una mano sobre la bandeja y no encontró nada más que la pegajosidad y sacudió la cabeza, me parece clara. El rostro de Vanessa se tensó, pero Marcus lo interrumpió con voz suave. Como te dijo Granite, es su desastre, no el mío. El oficial asintió y devolvió el bolsa y se alejó pesadamente dejando a Vanessa furiosa. Marcus volvió a sentarse en la tensión, en sus hombros, aliviándose un poco. Había esquivado su bala, demostrando que estaba equivocada otra vez. La señora del perro murmuró una disculpa. El chico del chándal volvió a roncar y la cabina se tranquilizó. O eso pareció. Ajustó el maletín, su peso húmedo le recordó su último golpe, y se permitió pensar que todo había terminado. Vanessa había fallado 2 veces y ahora podía superar esto y concentrarse en la fusión de tierras. En Nueva York, con la cabeza en alto, pero luego lo captó una onda de susurros extendiéndose desde el frente, suave al principio, luego más nítido el tipo de raya diplomática. Se inclinó a una mujer con un pañuelo de seda. Su voz se escuchaba justo lo suficiente. Ella dijo que probablemente era inestable. Tampoco debería estar aquí de vuelta. Marcus giró lentamente y vio a Vanessa cerca de él. Cocina con la cabeza inclinada cerca de un pasajero de primera clase, un hombre blanco con un traje de lino blazer. Ella hablaba en voz baja y rápida. Sus manos gesticulaban sutilmente hacia la fila N. El chico asintió frunciendo el ceño y miró a Marcus con una mezcla de lástima y desconfianza. Vanessa siguió adelante, zigzagueando entre las primeras filas, dejando caer el mismo veneno silencioso que ha sido un problema desde el EAX, murmuró a una mujer con aretes de diamantes inestable. Ya sabes cómo es la mujer. Agarró su vaso con más fuerza. Los ojos se dirigieron a Marcus como si fuera a estallar en cualquier momento. Los susurros crearon una red. De mentiras girando más fuerte a su alrededor. Escuchó que luchó por el cambio de asiento. Alguien dijo, sí, y se metió con la bandeja otro. Agregó que sintió el cambio, la forma en que el aire se volvió agrio. Las escaleras se endurecieron. El tipo de la raya se quedó estirándose como si fuera el dueño del lugar y gritó en voz alta. Brash, oye, ¿por qué está aquí si está causando problemas? Vanessa hizo una pausa a mitad de camino y convirtió su rostro en una máscara de mentira. Preocupación. Lo estamos manejando, señor, dijo con su voz suave como el aceite, simplemente manteniéndose todos a salvo. El chico asintió satisfecho y volvió a sentarse, pero el daño fue. Marcus sintió el peso de cada mirada, cada palabra murmurada, presionando su mandíbula. Tensó un músculo que le latía bajo la piel, pero se quedó quieto con las manos apoyadas en el maletín, que había despejado la búsqueda. Desmintió su acusación, pero ella se volvió loca. El guión lo convirtió en el villano sin mover un dedo. Las luces de la cabina zumbaban en lo alto. El zumbido del motor estaba estable, pero la atmósfera a su alrededor estaba cargada de desconfianza. Un niño de 2 años se levantó y se asomó. El asiento se quedó con los ojos abiertos y luego se agachó hacia atrás cuando su madre le susurró. No, mira. La señora del perro se alejó, su mascota gimiendo suavemente, y el chico del chándal se inclinó. Su cuerpo, como Marcus, podría ser contagioso. Vanessa se pavoneó de regreso a la cocina, sus tacones marcando una marcha victoriosa, y Marcus captó su mirada, un destello de satisfacción en sus fríos ojos azules. Perdió la batalla, pero ganó la guerra, al menos por ahora. Su quemadura y su traje apestaban a él café rancio, y su reputación, la que había construido ladrillo a ladrillo, se estaban desmoronando. En los susurros que ella había plantado, él se recostó en la bandeja que crujía bajo su codo y se quedó mirando el respaldo del asiento. Frente a él, su pequeña pantalla estaba en blanco. Pensó que el café era su gran movimiento. Podría ignorar un pequeño golpe, pero esto fue como un cuchillo en la espalda. Retorcido, lenta y profundamente, giró todo el avión contra él y lo convirtió en un paria en un espacio. Había pagado por lo ganado 10 veces más. Sus dedos se curvaron en los apoyabrazos. Sus nudillos palidecieron, pero no se movió. No habló. Todavía no. Vanessa había subido. El juego pasó de físico a psicológico y él sabía que ella no iba a detener la fusión que se avecinaba en su teléfono. Estaba lleno de mensajes sin leer y el vuelo se extendía frente a él.
como un desafío para el que no se había apuntado. ¿Qué era lo que ella esperaba? Cocinando las siguientes 2 horas en el vuelo 119 de Horizon Airways, la cabina se asentó en un zumbido inquieto a 35.000 pies, sobre el desierto de Nevada. Marcus Langston se sentó rígido en el 9C, el traje manchado de café pegado a sus muslos. La quemadura todavía escuece debajo de la tela. La bandeja se tambaleaba cada vez que se movía. Un pegajoso recordatorio del último golpe de Vanessa, y los susurros de su molino de rumores zumbaban a su alrededor como moscas. La señora de los perros mantenía la distancia. Sus mascotas ladraban, ahora un nervioso mientras el chico del chándal roncaba. Marcus, ajeno a todo, se desconectó y se concentró. La fecha límite de fusión se acercaba cada vez más y con cada kilómetro que tenía que trabajar, necesitaba sacudirse el desastre que Vanessa había creado. Su maletín húmedo y maltratado se asentaba entre sus rodillas, un salvavidas para el acuerdo que podría transformar Horizon. En el futuro, abrió la cremallera, sacó su computadora portátil y la abrió, rezando. El café no había calado demasiado profundo. La pantalla parpadeó y cobró vida, tenue pero funcional. Exhaló un pequeño viento en una serie de pérdidas los muelles de fusión. Cargaron números y las cláusulas que se extienden. Por toda la pantalla muestran un acuerdo de $500 millones, que había pasado meses elaborando mientras escribía con firmeza. A pesar del reducido espacio, el resplandor de la pantalla cortaba la neblina ámbar de la cabina, y los pasajeros dormitaban. O desplazaron sus teléfonos. La tensión de los susurros de Vanessa se desvaneció en un murmullo sordo. Esquivaron su seguridad. El truco le permitió mantener la cabeza fuera del agua. Tal vez ella se retiraría ahora. Lamería sus heridas. Él terminó este vuelo en paz. Ajustó su postura. El asiento se hundió en su columna y se sumergió en el trabajo. El ritmo lo jaló de regreso al centro, y entonces Vanessa golpeó y enrolló la bebida. Carrito por el pasillo, sus movimientos bruscos y deliberados, su uniforme aún prístina a pesar de las horas que se detuvo en su fila, su sombra cayendo sobre el computadora portátil, y se inclinó lo suficiente como para hacerlo personal. ¿Necesita algo? Ella preguntó voz suave como Venom Marcus. No levantó la vista concentrado en una proyección de ingresos agua, dijo Kurt hablando brevemente. Ella asintió, tomó una botella y tropezó. Su pie atrapó el borde del carro y una lata de refresco se volcó, brillando plateadamente al caer y antes de que él pudiera reaccionar, se estrelló contra su teclado. El líquido brotó burbujeando y chispeando. La pantalla parpadeó salvaje antes de volverse negro. Marcus tiró hacia atrás con las manos volando para salvarlo. Pero el daño fue instantáneo. Las teclas se pegaron a los circuitos y se frieron. ¿Qué demonios? Se quebró. La voz era baja. Pero la primera grieta en su calma fue cruda. Vanessa retrocedió y se llevó las manos a la cara. Máscara de falsa sorpresa. Oh, no. Lo siento mucho. Dijo esas palabras llenas de burla. Estos carros son difíciles en espacios reducidos. La señora del perro jadeó. El hombre del chándal se sobresaltó. Despierto y las cabezas giraron. Una nueva ola de escaleras inmovilizó a Marcus en su lugar e inclinó la computadora portátil. La soda se acumuló en la bandeja. Olor acre de electrónica quemada. El aumento de su fusión atraca su línea de vida se fue. Limpió las llaves con la manga, la tela manchando rayas húmedas. Pero ella pantalla se quedó muerta. Una lápida en blanco para su trabajo. Vanessa cernió su sonrisa. Apenas escondido, viéndolo revolverse, respiró hondo, apretado en el pecho, y la miró y dijo, «Consígueme un reemplazo», con voz firme pero con un toque de furia. Ahora, las cejas de Vanessa se alzaron como si le hubiera pedido a la luna un reemplazo. Repitió cruzando los brazos, «Lo siento, señor. Esos son solo para pasajeros de primera clase. Verificados ahora estás en 9C, no en Premium Lista de Políticas, Marcus C». Inclinó hacia adelante. La bandeja crujió bajo su peso. «Yo estaba en un B, me conmoviste, esto es cosa tuya». Ella se encogió de hombros, fría como el hielo, no cambia las reglas. Tendrás que esperar hasta Nueva York. Estoy seguro que tu pequeño proyecto puede soportar un retraso. Ella giró tacones haciendo clic y hizo rodar el carro, dejándolo con el regazo.
Empapado y una máquina muerta, la cabina zumbó. Pasajeros susurrando de nuevo, algunos riéndose entre dientes por el torpe derrame. Marcus miró la pantalla en blanco mientras se fusionaba. El plazo se le escapa entre los dedos como arena. $500 millones en meses de trabajo. Vanessa le había prendido fuego con una lata de refresco, la mandíbula trabada, los nudillos blanqueados, los apoyabrazos, pero no había terminado. Sacó su teléfono del bolsillo, la batería al 60%, y encendió el punto de acceso sin Wi-Fi en esta reliquia de un asiento, pero él improvisaría, y lo sincronizaría con su nuberezando para que la copia de seguridad se hubiera sincronizado antes del fallo. La señal era débil y se interrumpía. Pero los muelles se cargaron débiles y con fallas. Escribió rápido rescatando lo que tenía. Podría la pequeña pantalla de Lifeline en los escombros. Él la superó de nuevo y encontró una solución. Ella no pudo detenerlo. Fácil, o eso pensó 30 minutos después. El intercom, la voz de Vanessa, crepitó cortando la cabina como una cuchilla. Atención pasajeros, este es su asistente principal. Estamos experimentando interferencia de señal que afecta a nuestros sistemas de navegación. Por seguridad, estamos desactivando todos los puntos de acceso personales. Por favor, cumplan de inmediato. Marcus congeló su teléfono. El icono del punto de acceso parpadea en rojo mientras se apaga la voz del capitán. Siguió a Groove y cortó a la gente. Hemos rastreado el problema hasta fila 9. Quien quiera que esté manejando un dispositivo, allí córtelo ahora o desviaremos la cabina. Estalló cabeza girando ojos fijos. Marcus, como si hubiera encendido una mecha, lo sacó de encima. Un tipo en 3A gritó con voz ronca indignación. ¿Qué está haciendo ahí atrás? Intervino una mujer en primera clase. Agarrándose sus perlas, Marcus miró su teléfono. La señal, muerta, los muelles congelados. Medios frase, no había interferido con nada, no había tocado los sistemas del avión. Esta era Vanessa, incriminándolo, girando el cuchillo más profundamente. Levantó la vista y vio su silueta en la cocina. Cruzó los brazos y asintió levemente con satisfacción mientras se desarrollaba el caos. Los pasajeros se volvieron hostiles. Sus susurros ahora gritan. Ha habido problemas desde el despegue. El tipo de rayas gritó de pie para enfatizar. Primero la bandeja. Ahora el perro. La señora se encogió y murmuró. Sabía que él estaba fuera del chándal. El chico estaba despierto ahora. Me miró fijamente. Marcus había arruinado personalmente su siesta. El aire se densificó con ira. Se formó una turba. En el espacio reducido, Marcus sintió que se cerraba como un nudo que no podía ver. Levantó las manos. Voz tranquila pero firme. Es solo un teléfono. No hay interferencias. Revise los registros. Nadie escuchó al capitán. La voz retumbó de nuevo. Fila 9, última advertencia. Marcus mató a The Hotspot. La pantalla, atenuando su último vínculo con la fusión, cortó los gritos, pero el daño ya estaba hecho. Los pasajeros miraron fijamente a algunos murmurando palabras entre dientes, otros sacudiendo la cabeza como si los hubiera puesto en peligro a todos. Vanessa retrocedió. Sus talones una vuelta victoriosa lenta y se detuvo en su fila. Mira lo que pasa cuando tú no sigas las reglas, dijo ella. Habla en voz baja, solo para él. La próxima vez no será solo eso. Su computadora portátil se fue, dejándolo en los restos de su mentira. Su teléfono. Estaba inútil en su regazo, los muelles de fusión encerrados. La fecha límite se acerca sin forma de alcanzarla. La cabina se instaló, pero la hostilidad persistía. Un sabor amargo en el aire. Su traje rack de refresco y café. Sus piernas se le acalambraron por el asiento, y su pecho ardía con una furia que apenas podía contener. Vanessa había pasado de golpes menores a un sabotaje absoluto que paralizaba su trabajo. Girando el avión contra él, había girado y encontró una manera de rodear la computadora portátil, pero ella también la apagaría. Más rápido, más fuerte, más cruel. La quemadura en sus muslos no era nada comparada con el fuego en sus entrañas, ahora que ella le había quitado sus herramientas, su tiempo, su disparo. En el trato, lo que le quedaba para entrar en Horizon Airways en 3 horas vuelo 119, la cabina se sentía como una olla a presión a 35.000 pies. En algún lugar sobre las montañas rocosas, Marcus Langston se sentó inmovilizado en 9 de Grank, con su traje empapado en refresco, rígido,
Contra su piel el ardor en sus muslos un latido constante. Su computadora portátil muerta descansaba en la bandeja, un ladrillo inútil después del sabotaje de Vanessa, y su teléfono ahora un pisapapeles sin. Ningún punto caliente se burló de él desde su bolsillo. El aire zumbaba con hostilidad pasajeros, todavía hirviendo a fuego lento por su falsa interferencia, sus miradas cortando la tenue luz como cuchillos. La señora del perro agarró a su mascota con más fuerza. El chico del chándal se alejó, y los susurros de primera clase regresaron. El agudo y acusador Marcus mantuvo la cabeza baja y la mandíbula bloqueada, concentrado en la fusión. No podía tocar el acuerdo de $500 millones que se le escapaba. Había perdido sus herramientas, su espacio, su tiro, pero aún tenía su silencio, su escudo. Vanessa no pudo romper eso. Ella pudo y lo hizo. Vanessa Creed se deslizó en primera clase sus tacones, en silencio sobre la alfombra de felpa e inclinado cerca de un grupo de pasajeros, un trío de hombres blancos con blazers a medida, mientras bebía bourbon. Su voz era un murmullo bajo, demasiado suave para captarlo, pero los gestos apuntaban hacia la fila 9. Su cabeza se inclinó con un gesto de lástima. Los chicos asintieron, sus rostros se endurecieron y una mirada a Marcus. Los ojos se entrecerraron como si hubiera visto una amenaza. Ella siguió adelante, zigzagueando entre las filas, plantando semillas. Con cada parada se ha mostrado agresivo desde el despegue, le susurró a una mujer con un suéter de cachemira. Su tono goteaba con preocupación, una verdadera alborotadora, ya sabes, de ese tipo. La mujer frunció el ceño agarrando su copa de vino y le disparó a Marcus. Una mirada que podría haber cuajado la leche. Los susurros propagaron un incendio salvaje saltando de un asiento a otro. Marcus sintió que se acumulaba. La tensión se acentuaba, pero él permaneció quieto, con las manos apoyadas en la bandeja y respirando lentamente para mantener la furia contenida. Entonces golpeó a uno de los chicos del Bourbon, que se alzaba orgulloso con un blazer azul marino, y se dirigió a 9 de Gramser con sus amigos, arrastrándose como una manada. «Oye, hombre», dijo con una voz lo suficientemente fuerte como para despertar al chico del chándal. «Tienes que relajarte. Estamos todos atrapados aquí, y lo estás empeorando». Marcus levantó la vista con firmeza. Su figura de 1,88, apretado pero erguido. «No he dicho ni una palabra», respondió tranquilo, como una piedra sentado aquí. El tipo se burló. Cruzando los brazos, sí, claro, escuchamos sobre la bandeja la porquería de la señal. «Deja de hacerte la víctima». La señora del perro alzó la voz estridente. «Ha estado causando problemas durante todo el vuelo». El chico del chándal asintió aturdido. «Pero el juego sí, mantén la calma, amigo». Marcus sostuvo sus miradas, su pulso firme a pesar del calor que subía en su pecho. «Estás comprando una historia que no es cierta», dijo medido, lógico. «Comprobar los hechos, no he hecho nada». El chico del Bourbon se inclinó con aliento agrio por el licor. «Hechos. Eres tú a quien siguen llamando. Tal vez no pertenezcas aquí arriba». El borde racial en su tono cayó como un puñetazo y la cabina quedó en silencio, todos los oídos atentos. Marcus enderezó la voz baja pero firme. «Herm, pagué por mi semilla lo mismo que te sientas el chico». Parpadeó sorprendido por el robo en las palabras de Marcus y retrocedieron murmurando lo que fuera, que el hombre siguió a sus amigos quejándose y Marcus pensó que se había calmado. Cambió el rumbo. Él estaba equivocado. Vanessa observaba desde The Galley su fría mirada azul. Sus ojos brillaban y ella no estaba dispuesta a dejar que él ganara. Ella se escabulló y regresó su portapapeles. Un apoyo ahora y se detuvo al borde de la primera clase. Su voz sonaba como una megáfono. «Disculpen, amigos», dijo alto y claro. «Necesito abordar algo. Este pasajero me amenazó justo después del problema de la señal. Estoy tratando de mantenernos a salvo, pero él lo está haciendo difícil». Ella apuntó a Marcus con su dedo. Un arma cargada y la cabina explotó. El chico del Bourbon se dio la vuelta con la cara roja. «Te amenazó». «Eso es todo, ya lo hizo». Sus amigos saltaron. Puños apretados y ella, mujer en cachemira, se quedó sin aliento. «Sáquenlo de aquí». Los pasajeros y el entrenador estiraron el cuello. Cuellos, una onda de caos extendiéndose rápidamente.
Marcus se puso de pie con las manos en alto y la voz se cortó a través del ruido. Eso es mentira. Nunca hablé con ella, pero la multitud ya había pasado escuchando al chico del Bourbon. Cargó empujando a Marcus con fuerza. Su hombro se estrelló contra la pared de la cocina. No la amenaces, rugió. Escupió y voló. Los insultos raciales vinieron después, feos y crudos. Regresa de donde viniste. Sus amigos se unieron en uno agarrando el brazo de Marcus. El otro balanceando un puño salvaje que rozó su mandíbula. La señora del perro gritó, chándale, el tipo gritó. Patéale el trasero. Y la cabina se convirtió en un campo de batalla de pasajeros. Gritando algunos, animando otros, filmando en sus teléfonos. Marcus Twisted libera el traje, se rasgó en la costura y esquivó un puñetazo. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba alerta. No iba a contraatacar todavía, no los guardias de seguridad que acababan de sobrevivir, se abalanzaron sobre dos oficiales, esta vez su cargamento masivo. El pasillo, rómpelo, gritó el más grande, tirando hacia atrás al chico del Bourbon. Marcus se hizo a un lado respirando con dificultad y con las mejillas doloridas, donde el puño lo había golpeado. Los oficiales se giraron hacia él. Vanessa, que estaba de pie con su rostro en una máscara de falsa angustia. Él empezó, dijo ella. La voz temblaba lo suficiente como para venderlo. Me amenazó y luego él está fuera de control. Marcus sacudió la cabeza secándose el sudor de la frente y miró la cámara. Dijo con firmeza, a pesar del caos. No la toqué. Los oficiales dudaron mirando a la multitud y luego a él. Ella es la líder, la más pequeña. Murmuró su palabra. Los brazos de Marcus se agarraron, se los retorcieron hacia atrás y él sintió el frío mordisco del puño al cerrarse. Allí, la pared de la galera se clavó en su hombro y la multitud se burló de él. Debería haberse quedado en el vagón. Alguien gritó problemas desde el principio. Otro Vanessa se acercó más y su sonrisa se desvaneció mientras los oficiales lo sujetaban. Tú debes seguir las reglas, susurró solo para él, su aliento caliente contra su oído. El chico del Bourbon escupió en el suelo cerca de los pies de Marcus. La señora del perro agarró a su mascota como un escudo y la cabaña palpitó. Con odio, una tormenta Vanessa había avivado con una sola mentira. Marcus mantuvo la cabeza fría a altos, los puños cortándose las muñecas. Su traje hecho trizas, él apagó la primera ola, los convenció de que no se lanzaran. Pero ella lo convirtió en una guerra física, brutal y público. Los oficiales lo arrastraron hacia la parte trasera pasando filas de miradas deslumbrantes. Se enfrenta al aire cargado de insultos y juicios, su mandíbula y sus brazos tensos y su fusión. Su línea de vida se sintió a 1.000.000 de millas de distancia. Vanessa se había ido desde susurros hasta violencia, desde sabotaje hasta un asalto total, y él había recibido el golpe. Una vez más pensó que el truco de la señal era su pico. Pensó que podía superar su rencor. Pero esto era un nuevo nivel. La turba desató esposas en sus muñecas, y él de pie, intocable. El avión zumbaba sobre las montañas rocosas desapareciendo abajo, y Marcus sintió el peso de todo eso. La injusticia se hunde más profundamente que los moretones. ¿Qué podría hacer para superarla? Está bien. Hablemos de esta locura. Comentario número 1. Si crees que Marcus debería haber luchado más fuerte, o en segundo lugar, si respetas su moderación bajo ese tipo de fuego, ¿alguien lo ha hecho alguna vez? Puso a una multitud en tu contra como lo hizo Vanessa. Golpeó como si estuvieras furioso con ella. Ahora mismo y suscríbete para ver cómo Marcus le da la vuelta a esta pesadilla. Esta historia es una montaña rusa y no te arrepentirás. Cree en lo que viene. Así que dime cómo crees que Vanessa va a torcer la situación. El cuchillo se hunde aún más la próxima vez. ¿Puede ser peor que esto? Las esposas lo mordieron. Las muñecas de Marcus Langston, mientras los agentes de seguridad lo arrastraban hacia la parte trasera del vuelo 119 de Horizon Airways. 4 horas después, el infernal viaje de Los Ángeles a Nueva York. El aire de la cabina a 35.000 pies tenía un sabor rancio. Pesado por el sudor de la rabia y el leve sabor a bourbon derramado, su traje colgaba hecho jirones, el hombro se arrancó por el asalto de la turba y su mandíbula palpitaba donde un puño había rozado la pared de la cocina. Cernía frío contra su espalda el estrecho espacio.
Junto al lavabo, su nueva prisión lejos desde los lujosos asientos de primera clase que había pagado, los pasajeros se quedaban boquiabiertos al pasar, algunos burlándose, otros filmando con los teléfonos del chico del Bourbon, arrastran las palabras y aún resuenan en sus oídos. Vanessa Creed se pavoneaba hacia adelante, sus tacones marcaban un ritmo triunfal. Su cola de caballo rubia se balanceaba como un péndulo marcando su caída. Él había cerrado su turba, mantuvo la calma, pero ella lo convirtió en una jaula. Me quedé allí esposado, respirando con dificultad, esperando a que la tormenta se calmara. Vanessa se puso furiosa. Se detuvo a mitad de camino, se agarró la garganta y dejó escapar un jadeo dramático y su portapapeles cayó al suelo. Suelo, oh Dios. Se atragantó lo suficientemente fuerte como para despertar al chico del chándal. No puedo. Respira, se tambaleó y agarró el apoyabrazos del 3A. Su rostro se retorció en una mueca burlona. Agonía. La cabaña se congeló, ojos que se dirigían a ella y luego a Marcus. Él hizo esto. Ella dijo con voz áspera, señalando un dedo tembloroso hacia él esa bebida. Le metió algo en ella. La mentira golpeó como una bomba y el caos hicieron erupción. El chico del Bourbon saltó rugiendo veneno. Es un maldito, la señora de Kashmir, lunática. Gritó. Estamos todos en peligro. Los pasajeros se apresuraron a gritar. Algunos golpeaban los apoyabrazos, otros agarraban a sus hijos. Marcus se quedó atónito. Las esposas le sujetaban los brazos. Voz perdida en el alboroto. Nunca la toqué. Gritó, pero se ahogó en el. Vanessa entró en pánico por su actuación digna de un Oscar, tosiendo y agarrándose el pecho. Ayúdenme, ella. Jadeó y el asistente junior. Un chico flacucho con ojos muy abiertos corrió a su lado y llamó al capitán. Ella jadeó y el intercomunicador cobró vida. Este es su asistente principal. Ella logró decir con voz temblorosa. Tenemos una emergencia médica sospechada. Envenenamiento. Solicitando desvío inmediato. La respuesta del capitán fue instantáneo, gruff y urgente. Desviando a Denver, ITA, 20 minutos. Paramédicos en espera. El avión se inclinó bruscamente, ladeando la cabina y la señal del cinturón de seguridad se encendió. Las sirenas sonaron débilmente en el muros, un sonido que Marcus no sabía que los aviones podían hacer, y la multitud se volvió salvaje. «Asesino», gritó una mujer. «Enciérrenlo», gritó el tipo del Bourbon lanzándose hacia adelante. Solo para ser retenido por sus amigos. El corazón de Marcus golpeó contra sus costillas. Las esposas cortaron más profundamente mientras se esforzaba contra. «Ellos no le di nada a el SH», gritó su voz áspera, ahora quebrándose bajo el peso. «Ella está mintiendo». Los oficiales apretaron su agarre, uno murmurando «guárdalo para el suelo». Pero entonces una voz pequeña pero cortante se abrió paso. «Constante desde el 8B, tiene razón», dijo un tipo mayor en una chaqueta vaquera descolorida. Su barba gris erizada, la vi servirse su propia agua a él. Nunca se acercó a ella. Los oficiales se detuvieron y miraron a Vanessa, que ahora estaba desplomada en un salto asiento, abanicándose con una servilleta, seguro la más grande. Preguntó chaqueta vaquera, asintió con firmeza al 100%, ella está jugando contigo. La cabaña vaciló la duda, parpadeando en ellos ojos de la multitud, y Marcus lo agarraron, revisaron las cámaras. Dijo calmando su respiración. Las imágenes de la galera se ven ahí mismo. Se nota que no me moví. Los oficiales dudaron. El más pequeño se comunicó por radio con el capitán de la cabina. Tenemos un testigo que solicita minutos de verificación de video. El doctor arrastró el avión. Descendiendo rápidamente, las rocosas se avecinaban irregulares a través de las ventanas. El intercomunicador volvió a zumbar las imágenes. Confírmanla. El capitán dijo que no había contacto y que se habían aflojado las esposas. Marcus se frotó las muñecas, la marca roja de Stark contra su piel. La multitud se desinfló murmurando algunos mientras regresaban a sus asientos. La cabeza de Vanessa se levantó bruscamente, su acto deslizando un destello de furia en sus ojos. La había golpeado otra vez, la había convertido en mentira. De adentro hacia afuera él estaba libre, o eso creía ella. No había terminado. El avión aterrizó en Denver. Los neumáticos chirriaban en el asfalto, y los paramédicos subieron a bordo con sus botas retumbando como un redoble de tambor. Vanessa se abalanzó sobre ella,
que se había recuperado lo suficiente como para sollozar de manera convincente, pero su mirada se fijó en Marcus, fría y calculadora mientras revisó sus signos vitales normales en todos los ámbitos. Se inclinó hacia el líder, se encontró con la voz un susurro. Me atacó en el caos, dijo. Las lágrimas brotaron, astutamente me agarró del brazo. Amenazó peor, estoy el médico, asustado. Frunció el ceño y miró a Marcus, que ahora estaba de pie junto a The Galley, con su traje roto y su mandíbula magullada. Mira la parte, ¿estás seguro? Preguntó Vanessa, asintió agarrándose la manga donde una tenue marca roja floreció, autoinfligida pero perfectamente sincronizada. El oficial giró las caras traseras, se endurecieron y atacaron al más grande, dijo uno caminando hacia Marcus. Esa es una nueva afirmación. Marcus levantó las manos y mantuvo la voz firme a pesar de la agotamiento. Ella está mintiendo otra vez. No la toqué, pero el médico la señaló. Arma la marca deslumbrante. Bajo las luces explica así como le pidió al Bourbonel tipo gritó. Lo vi lanzar una mentira, pero se quedó atascada. Los oficiales agarraron a Marcus. De nuevo. Las esposas volvieron a apretarse con más fuerza esta vez y lo empujaron hacia la salida. Bajo arresto, el más pequeño dijo que en espera de investigación. Vanessa observó su sonrisa. Se ocultó detrás de un pañuelo mientras los paramédicos la sacaban en silla de ruedas de una reina que salía de su escenario. El Jet Bridge se alzaba, frío y gris cuando lo sacaron del aire nocturno de Denver, golpeándole la cara como las sirenas sonaban afuera. Las luces rojas y azules parpadeaban a través de las ventanas. Y los pasajeros vitorearon desde la cabina un retorcido cántico de victoria. «Buena suerte», gritó la dama de Cachemira. Debería haber sabido que el chico del chándal se despertó por una vez. Marcus tropezó con los puños. Tirando de sus brazos hacia atrás, su fusión olvidó su libertad, colgando de un hilo que había limpiado el envenenamiento. Se volvió las turbas vinculadas con un testigo. Pensaron que había sobrevivido a lo peor, pero Vanessa había transformado la situación de una falsa emergencia en una verdadero arresto, sus mentiras más agudas y letales acusándolo de un crimen que no cometió. Sus zapatos rayaron el piso del puente de embarque. El agarre del oficial fue fuerte, y pudo ver a Vanessa a través de él. La ventana se abrió. Sus ojos se encontraron con los de él por una fracción de segundo. Esa sonrisa sutil pero aile decía todo lo que había perdido el envenenamiento. Gambit, pero ella redobló la apuesta. Convirtió una derrota en un golpe mortal. El asalto no. Fue pequeño cargo, no con su Mark y un testigo que ella había entrenado. Su mandíbula y las muñecas sangraban y su fusión, su imperio, se tambaleaba al borde del colapso. Los policías se acercaron con sus placas relucientes, listos para ficharlo, y el avión permaneció en silencio. Detrás de una tumba de su dignidad, Vanessa había pasado de la mafia al marco del asesinato de las esposas, a una celda, y sintió que la soga se apretaba. ¿Cuánto más profundo podría enterrarlo la terminal del aeropuerto de Denver? Estirado, frío y cavernoso, mientras Marcus Langston se tambaleaba por el puente de embarque con las esposas cortándole las muñecas como navajas sin filo. El aire de la noche atravesaba su traje roto, el café y la soda se pegaban a su piel, y su mandíbula palpitaba con un moretón por el movimiento salvaje de la turba. Las luces rojas y azules destellaban afuera y proyectaban sombras irregulares a través del cristal mientras los dos agentes de seguridad le sujetaban los brazos mientras sus botas golpeaban el azulejo detrás de él. Horizon, el vuelo 1119. The Airways se quedó en tierra y sus pasajeros salieron corriendo entre murmullos de la camilla de Vanessa Creed se aleja con escolta paramédica. El falso envenenamiento había fracasado, pero un testigo había deshecho su mentira sobre el asalto, pero había acertado. Él, con una carga que resonó en los rostros severos de los policías, había superado una trampa. Pensó que había sobrevivido a su peor, pero ahora estaba aquí esposado y acorralado, mientras el plazo de fusión se acercaba a la nada. Necesitaba salir rápido. El área de espera era una caja de concreto y parpadeante, de fluorescencia. El aire denso con desinfectante y café rancio. Marcus se sentó en un banco de metal con las muñecas libres después de le cachearon rápidamente y le confiscaron el maletín como prueba de que había sacado su teléfono.
Batería al 20% y llamó a su abogada, una bulldog llamada Carla Reyes, que había tirado. Él pasó por algo peor, Marcus. ¿Qué pasa? Ladró, su voz crepitante a través de la señal irregular. El asistente de vuelo me incriminó. Dijo que manteniéndolo firme, el cargo de asalto de Denver PDS me tiene. Te necesito aquí. Carla, maldito agudo y bajo, dame 2 horas, no digas ni una palabra. Hasta que llegue. Él colgó apoyado contra la pared. El frío se filtraba en su espalda. 2 horas pudo aguantar liberarse. Salvar la fusión. La mentira de Vanessa no se conservó ante las cámaras y los testigos. Carla irrumpió a la 1 con su elegante blazer de rayas. Mientras su lengua arremetía contra los policías, con una pila de papeles más gruesa que una novela, sin ninguna evidencia, ella espetó y les dio una bofetada. Abajo en el manifiesto de vuelo: mi cliente está limpio y sus acusadores no tienen pruebas. Más allá de un moretón que podría haberse hecho ella misma, el policía principal, un tipo canoso con el pelo rapado, entrecerró los ojos al ver la tarjeta de embarque. Marcus había mantenido una B mirando fijamente a Black. Testigo de tinta. Dice que se abalanzó. Gruñó, pero Carla lo interrumpió. Testigo que un tipo borracho que incita a una turba revisó la cámara de la cocina y no mostrará nada. La policía se quejó, pero la solicitud de imágenes fue aprobada y 30 minutos después el video granulado lo despejó. No hubo agarre, no hubo amenaza. Solo el brazo de Vanessa Markin explicó que las esposas se quedaron fuera, el cargo se retiró, y Marcus salió caminando. Carla a su lado, la noche aire afilado contra su cara magullada. «¿Estás bien?», dijo dándole una palmada en el hombro. «Ve a clavar esa fusión», pensó. Había derrotado a Vanessa con una prueba fría y contundente. Su teléfono vibró. Carla le entregó un cargador de su bolso y él lo conectó. El documento de fusión aún estaba en la nube. El plazo era ajustado pero factible. Tomé un taxi hasta un hotel con el horizonte de Denver brillando bajo una luna creciente y me desplomé sobre un colchón rígido. Aún insomne, el sueño golpeó fuerte, una breve escapada y se despertó a las 6 a.m. listo para volar en el próximo Horizon Red Eye. Se duchó, tomó prestada una camisa de repuesto del mostrador del hotel y regresó al aeropuerto, su paso firme, su mente fija en Nueva York. Vanessa había terminado su truco C. Había estrellado y se había quemado. Había sobrevivido a las esposas, a la mafia, a las mentiras. ¿Qué podía hacer ella? Desde una camilla, en el kiosco de facturación, resultó que tenía su tarjeta de embarque. No imprimía la pantalla parpadeando en rojo pasajero restringido. Marcus frunció el ceño al tocarlo de nuevo. El mismo resultado. Un agente del horizonte, una mujer joven con una sonrisa nerviosa. Me acerqué al señor Langston y le dije que había un problema. Dijo que tenía la voz temblorosa y que el Departamento de Recursos Humanos le había marcado como estado de prohibición de vuelos. Inmediatamente sus entrañas cayeron, el aire succionando de la terminal señalada, por lo que pidió en voz baja pero afilada. Ella le entregó una copia impresa del membrete de Horizon de Stark contra la página B. Creed presentó una denuncia por comportamiento disruptivo en el vuelo 119, respaldada por testimonio de la tripulación. Su van pendiente de revisión. Marcus se quedó mirando las palabras del papel arrugándose en su puño. Vanessa no solo les había mentido a los policías, sino que también había ido. Armamento sistémico de la aerolínea. En su contra llamó a Carla desde la acera, el sol de la mañana, deslumbrando en las puertas de cristal. Me banearon, dijo mientras marcaba el ritmo del reloj de la fusión en su cabeza. Queja de RRHHH, testigo falso. Arregla esto. Carla maldijo de nuevo, más fuerte esta vez. Envíame el muelle, golpearé a su equipo legal con todo lo que tenemos. Tomó una foto, la envió y esperó el viento de Denver. 1 hora después, Carla volvió a llamar y desestimó la queja. Dijo triunfante, sin pruebas, declaraciones de la tripulación, un trabajo de copiar y pegar tienes. Permiso para volar. Marcus exhaló alivio, inundación su pecho y reservó el próximo vuelo. 10:00 am a Gotevka a bordo sin esposas, sin la turba, solo tiene un asiento tranquilo en el autobús. La fusión vuelve al alcance de la trampa de recursos humanos de Vanessa. Toe se había derrumbado.
Su prohibición se levantó. Él había ganado de nuevo. Burló su sistema de juego o algo así. Pensó que al mediodía su teléfono se iluminó con alertas y una avalancha de notificaciones. Mientras el avión ascendía, abrió un titular sensacionalista que gritaba en negrita: un fraude violento interrumpe un vuelo de Horizon y se enfrenta a una prohibición. Se le hundió el estómago al oír las palabras. Convirtiéndose en una pesadilla, el artículo contó la historia de Marcus como un estafador furioso que ataca a la tripulación y pone en peligro los pasajeros, todos ellos de origen interno. Fueron identificados por una persona llamada Vanessa Creed. La foto fue difundida. A lo largo de la página, se ven tomas granuladas del vuelo, su traje roto y sus muñecas esposadas enmarcadas como culpa. Las fuentes dicen que es un ejecutivo falso con antecedentes penales leyó mentiras apiladas sobre mentiras, y su bandeja de entrada se llenó de ellas. Los correos de odio vuelven a la cuneta. El fraude. El horizonte es mejor sin ti. Cada uno de ellos. La daga que Vanessa había afilado. Él se desplazó, las manos sacudiendo los muelles de fusión olvidados. Los clientes enviaron un mensaje de texto. ¿Es esto cierto? Su asistente llamó con voz frenética al jefe. El equipo de fusión se asustó al ver el artículo, y Marcus apretó la mandíbula y el moretón. Pulsando y busqué en Google su nombre. La historia estaba en todas partes. Ex-posts amplificándola. Horizon Tug. Es tendencia con memes de su cara editada con Photoshop en las rejas de la cárcel Vanessa. No solo lo había prohibido, sino que quemó su nombre. Convirtió un arresto fallido en una mancha nacional. Llamó a Carla, voz de manda al tabloide. Dijo que lo rastreara hasta ella. Ella estuvo de acuerdo. Pero el daño fue rodando imparable. Aterrizó en Nueva York a las 13:00 p.m. El horizonte gris y se avecinaba, y revisó su correo electrónico. Un mensaje filtrado de Vanessa a un compañero de tripulación llegó a su pantalla. Debería haberse quedado en clase turista. Ya terminó, el viaje en taxi a su hotel fue un borrón. Los mensajes de odio se acumulaban en su teléfono. Zumbando como un avispero, la fusión tambaleó a los clientes, rescatando su reputación. Una ruina humeante, había vencido el arresto, caminó libre. Pensó que superaría su jugada de HR, pero Vanessa había ido más allá. Golpearlo sistémicamente donde más le dolía. Su nombre, su legado. El moretón en su mandíbula no era nada comparado con el estómago. El golpe de ver el fraude junto a su cara en línea había perdido la prohibición, pero había ganado. La guerra lo pinta como un monstruo para millones. Su fusión pendía de un hilo suel. Imperio se tambaleó y Vanessa se sentó en algún lugar sonriendo. Con su camilla desaparecida hace mucho tiempo, ¿cuánto más podría soportar de él? Marcus Langston se desplomó en la parte trasera de un taxi de Nueva York. El horizonte gris de la ciudad, desdibujándose más allá de la ventana mientras el anochecer se cernía sobre Manhattan, su traje roto, su café y su refresco, el moretón en su mandíbula, un dolor sordo y su teléfono vibraba sin parar con mensajes de odio, un enjambre venenoso provocado por el tabloide de Vanessa Creed, difamar el arresto en Denver, fue cosa del pasado, se levantó la prohibición de RRHH. Pero el fraude violento, el titular, se había vuelto viral. The Horizon Tug era tendencia como un reguero de pólvora, pero no podía apagarlo. Los clientes estaban abandonando la fusión. Se tambaleó, y su nombre construido durante décadas quedó hecho pedazos. Había aterrizado en JFK hace 3 horas, libre pero fracturado, y ahora él se quedó mirando su bandeja de entrada. La burla filtrada de Vanessa debería haberse quedado en el asiento del copiloto. Quemando en sus retinas que había vencido su trampa legal, pensó que había rescatado algo, pero ella había golpeado su reputación. Con un mazo necesitaba un salvavidas rápido, y llamó a Ethan Carver, CEO de Horizon. Y un viejo compañero de la universidad, su voz de caballo mientras crepitaba a través de la línea: Ethan, soy Marcus. ¿Has visto las noticias? Es mentiras todo eso. El suspiro de Ethan era pesado. El tipo que lleva pesos y hombre, yo vi basura total. ¿Qué diablos pasó ahí arriba? Marcus corrió por el asiento. Intercambian el café la mafia, él. Arrestó cada movimiento de Vanessa. Ella es un vuelo asistente con rencor, dijo, y ella me está destrozando. Necesito que mates esta historia. Ethan hizo una pausa y
Luego volvió firme: lo investigaré. Haré que recursos humanos se encargue. Ciérrelo, eres un accionista, Marcus, no un matón. Lo arreglaremos. Este alivio lo invadió, un fino hilo de esperanza que Ethan había tirado. Aplastar la mancha, salvar la fusión. Marcus colgó apoyándose en las cabinas de vinilo crujiendo bajo él. Había ganado una ronda. Había recuperado a un aliado que Vanessa no podía tocar, él ahora por la mañana. Ethan entregó. Marcus se despertó en su habitación de hotel rígido, cama en Midtown aún. Texto RRHH: reabrió el caso, quejas basura, estás reintegrado. Volar. Cada vez que exhalaba el peso levantando una fracción y revisando su correo electrónico, el equipo de fusión estaba asustado de nuevo, pero aún dispuesto a cerrar el acuerdo de $500 millones. Respirando, se duchó, cambió la camisa prestada por una blanca impecable de su maleta y se dirigió a la oficina de Horizon en Manhattan, una reluciente torre en la Quinta Avenida. El vestíbulo vibraba, trajes y maletines arremolinándose, y él avanza con la cabeza en alto a pesar del moretón, listo para recuperar su terreno. Ethan lo encontró en el piso 40, una oficina de esquina, con una vista que se tragaba la ciudad, y le dio una palmada en el hombro. Eres un buen hombre. Te respaldamos. Marcus asintió aliviado, hundiéndose más profundamente. El impacto mediático de Vanessa había sido... Picó, pero lo cambió y mantuvo su imperio intacto. O eso creía él. Por la tarde, su teléfono sonó con una alerta de tablero. Un correo electrónico, seguro del ejecutivo de Horizon. Equipo. Lo abrió esperando actualizaciones rutinarias de la fusión, pero el asunto lo congeló. Voto de emergencia, accionista. Su estómago goteaba un sudor frío que le picaba en el cuello mientras leía. Debido a tras los recientes acontecimientos que comprometen la integridad de la empresa, la Junta ha votado congelar las acciones de Marcus Langston a partir de la fecha límite.